Bien, continuamos con esta segunda parte de la sesión y vamos a ver uno de los edificios más representativos de la Francia napoleónica, que fue concluida después de este periodo napoleónico ya en la República restaurada, que es el Arco del Triunfo de París, de François-Thérèse Charras. Esta, este Arco del Triunfo viene a ser uno de los edificios más fotografiados y más conocidos a nivel mundial. Y es muy interesante porque sigue esta misma idea de los arcos del triunfo, como el que vimos anteriormente, eh, con estas evocaciones al arco del triunfo romano, como el arco de Tito, el arco del triunfo de Tito. Y aquí podemos nosotros observar cómo esta estructura va a tener un solo arco de lado a lado y otro en los extremos. Por lo tanto genera un cruce. Podemos ver cómo este arco, se dice de arco, se habla como arco, pero realmente el desarrollo geométrico del mismo nos da la idea más de una bóveda. Y estamos viendo que son bóvedas casetonadas, que tiene una decoración de una flor en el interior, y que eso nos evoca nuevamente a esta arquitectura romana, imperial. Podemos encontrar en el intradós de los arcos una serie de bajorrelieves, incisiones, molduras en la parte lateral del arco, en las impostas, una serie de bajos y altos relieves, tanto en los diferentes extremos o laterales o fachadas del edificio, que evocan escenas de la Revolución Francesa, escenas del Imperio Francés, y podemos encontrar muchos detalles y muchas decoraciones a lo largo de esta obra. Podemos ver una serie de esculturas, las cuales fueron concluidas posteriormente. Aquí, por ejemplo, vemos a Napoleón, ¿no? Cómo de pronto va a ser constantemente representado en muchas de las escenas. Vean de pronto este friso con una serie de elementos escultóricos que nos evocan a las batallas napoleónicas. Podemos encontrar aquí una serie de decoraciones y de molduras. Y luego vemos esta idea de las triglifos y las metopas que podemos ver en este friso superior. Aquí estas alegorías femeninas con unas trompetas que se encuentran en las albanegas o enjutas que se forma entre propiamente el edificio y el arco. Vean la calidad escultórica tanto de las albanegas como de estos frisos y de estos elementos decorativos. Tiene una calidad técnica muy alta. Podemos ver aquí estas alegorías de 1792, conocida como la Marsellesa. Vean la expresividad de las esculturas. Encontramos el triunfo de 1810. De pronto como se pone al César, ¿no? A Napoleón como el triunfador. Estas que ya se hacen al final del periodo de la Revolución Francesa, que habla sobre la resistencia y una serie de alegorías en donde están hablando de la resistencia del pueblo francés y la paz. Nuevamente una serie de alegorías en donde nos está hablando a través de esculturas de elementos fundamentales o etapas de este imperio y de esta revolución francesa. Vean además estos meandros, así se llaman, que son una manera de grecas o de cenefas que se van generando en la parte superior a manera de molduras. Vean la calidad técnica de las mismas. Llega una serie de derrotas napoleónicas que al final hacen que termine el imperio francés. Y vamos a ver el segundo. Fíjense, me llevé media hora en explicar uno de los cuatro y todavía me falta un montón. Vamos a irnos apurando. Un segundo punto muy importante como contexto de las naciones latinoamericanas es la independencia española. Resulta que este rey,
Carlos IV, que se dedicaba a todo menos a gobernar, tenía su mano derecha Manuel Godoy y su hijo, el príncipe Fernando, que sería el futuro Fernando VII. Resulta que Napoleón Bonaparte le dice: oye, amigo Carlos, quiero invadir Portugal, ¿me dejas atravesar por tu territorio? Y Carlos dijo: sí, pásale. Y ya que iban pasando las tropas francesas en territorio español, pues resulta que les dice: pues ¿qué crees, Carlitos? Es una trampa. Te voy a invadir. E invade la península ibérica. Nunca invadió Portugal. Por lo tanto, Napoleón hace que tanto el rey como el príncipe se vean obligados a escapar. Y Napoleón establece a su hermano José Bonaparte como gobernante de España y sus territorios. Aquí está José I, quienes las malas lenguas lo llamaron Pepe Botella, porque decían que le gustaba mucho el chupe. Por lo tanto, José I no va a ser netamente aceptado en el territorio español. Vamos a encontrar una serie de guerras intestinas que al final todo este territorio en color amarillo será un territorio que va a terminar administrando Napoleón I bajo la tutela, bajo la supervisión, bajo la cercanía estrecha de Napoleón Bonaparte. El territorio de Galicia y el territorio de lo que hoy es Murcia, parte de Andalucía, parte de lo que es Valencia, serían territorios que no fueron sometidos por el gobierno francés y que sería parte de esta resistencia. Al final, esto generaría que el mismo rey, ahora ya Carlos VII, porque el rey Carlos IV va a renunciar y a dejarle la corona a su hijo, este señor comienza a ver la necesidad de constituir unas cortes constituyentes, o sea, tener una constitución, lo que en España no existía. A esta se le va a llamar la Constitución de Cádiz, de 1812 a 1814. Duró 2 añitos, porque resulta que él accedió a convertirse en un monarca constitucional, un monarca moderado, y aceptó una serie de cosas. Por ejemplo, la soberanía nacional, que España es gobernado por los españoles y no por ningún agente extranjero. Se va a desmantelar el antiguo régimen español. O sea, esta idea que se tenía muy estamentada de clases sociales, de rigidez de la forma del gobierno, que si bien ya había comenzado con Carlos III, el abuelo de Fernando, esta ilustración española, aún existía una rigidez en el gobierno, en la monarquía, que no permitía totalmente estos cambios de la ilustración. Surge la división de poderes, o proponen la división de poderes, por lo tanto hablamos ya de una monarquía parlamentaria. Surge una representación de diputados en donde Miguel Ramos Arizpe se convierte en el primer diputado novohispano. La Nueva España tuvo una representatividad en la Constitución de Cádiz. Surge la idea del sufragio universal, que en este momento era solamente masculino, la igualdad ante la ley, los derechos individuales, la libertad de imprenta, el catolicismo como fe única. Ojo, a diferencia de otras naciones laicas, España seguirá con esta idea del catolicismo. Y se suprime definitivamente la Inquisición. Ya la Inquisición, un esquema muy antiguo, se elimina. Por lo tanto, ya no se va a andar buscando o recriminando a la gente que no fuera católica. Pero resulta que una vez que fue bien visto por los españoles liberales la idea de Fernando VII y que buscaron quitar a Napoleón, el hermano de Napoleón Bonaparte, José Napoleón, resulta que al final la resistencia logra liberarse del yugo francés, y ya que una vez Fernando VII es restaurado de nuevo como rey, él dice: pues ahora desconozco la Constitución. Ah, vaya.
O sea, lo único que hizo fue hacer una constitución por seguirle la corriente a la moda. Y esto obliga a que comience un movimiento interno que se le conoce como la tríada liberal, que entre 1820 a 1823 comienza la idea de una constitución monárquica impulsada por fuentes liberales que comenzaron a atacar de alguna forma el gobierno monárquico español, que al final terminaron sublevándose, y esto hizo que se suprimieran los virreinatos. Dejaron de existir los virreinatos y ahora los virreinatos estaban al mando de jefes supremos de gobierno. Ya no existían los virreinatos, se suprimió. Esto hizo que al final España, el rey, a la mala tuviera que aceptar finalmente que existía, pues que existían ciertos derechos o libertades que fue ganando justamente los liberales. Al momento de que se suprime el virreinato y surgen los jefes supremos de gobierno, esto también comienza a generar la idea de una posible independencia en los territorios, en los antiguos virreinatos. Y esto nos lleva al punto 3, las independencias latinoamericanas. Surge una oleada en donde, mientras que aquí conocemos a Miguel Hidalgo, en Sudamérica tenemos a Simón Bolívar con la Gran Colombia, en donde encontramos a Ecuador, Colombia, Venezuela, en donde el libertador junto a Bolivia será Simón Bolívar, y José de San Martín, que tendrá que ver con la independencia de Argentina, Chile, Perú, quienes de forma insurgente comenzaron a enfrentarse al ejército realista. El ejército realista era este ejército conservador, imperialista, que buscaba el control en los territorios de ultramar. En el caso de México, la independencia inició en 1810, pero culminó hasta 1821. Vean cómo la gran mayoría termina siendo en 1821, 22. Brasil también se independiza de Portugal en ese año, Perú en 1824, Bolivia en el 25, Chile de los primeros, junto con Argentina, en 1818 y 1816. La última colonia o el último territorio americano que seguía siendo de España y que se independizó gracias al apoyo de Estados Unidos fue Cuba en 1828. O sea, vean cómo desde 1810 y hasta 1898, o sea, prácticamente 90 años, comenzó una oleada de independencias de todo el territorio antiguamente conocido como español o hispano, y surgieron las primeras naciones independientes latinoamericanas. En el caso de México, con un proceso de independencia, de lucha de independencia o revolución de independencia largo, dividido en 4 etapas, un inicio que se caracteriza por el grito de Dolores con Miguel Hidalgo, una segunda etapa de organización y definición donde encontramos los sentimientos de la nación y encontramos a Morelos, una tercera etapa en donde estaba casi a punto de ser vencidos o perder la guerra de independencia, los insurgentes. Resulta que con Francisco Javier Mina se busca una resistencia, y en un principio Vicente Guerrero, que se encontraba como escondido por ahí por todos los territorios que se podía, al final, mediante el abrazo de Acatempan, junto con el que era un comandante del ejército realista, que era Agustín de Iturbide, decide aliarse, y el ejército insurgente y el ejército realista, que terminó simpatizando con la causa, formaron el ejército trigarante. Y el jefe de gobierno, que ya no era virrey, don Juan de O'Donoghue, firma los tratados de Córdoba,
y esto da pie a que el ejército trigarante entre de forma triunfal el 27 de septiembre de 1821 y que cuando entra este ejército como un ejército de una nueva nación libre, resulta que ahí es la consumación de independencia. Surge la idea del Plan de Iguala, que es el ejército trigarante, en donde establece la independencia y soberanía de México, soberanía nacional, de que México será para los mexicanos, para su pueblo. Se buscaba mantener una monarquía, la religión católica como única y la unión de todas las clases sociales. Esto se va a ver en consecuencia también, junto con una crisis económica y política, ya que va a haber una lucha constante entre conservadores y liberales, las necesidades de una constitución y la abolición de la esclavitud, que bien ya había iniciado por ahí Morelos, pero que se establece como definitiva a través del Plan de Iguala. Encontramos que Agustín de Iturbide termina convirtiéndose en el primer monarca de esta nación soberana, de esta nación mexicana. Y encontramos esta bandera como parte del orgullo nacionalista. Una bandera de 3 colores con un águila imperial, un águila del México Tenochtitlan, con una corona. Su gobierno fue efímero, no hablaremos mucho de este gobierno, vemos la administración del territorio nacional, vean cómo comenzó a dividirse en una serie de territorios como herencia del virreinato de la Nueva España, a partir de intendencias, así se les llamó, intendencias. Y finalmente encontramos el expansionismo norteamericano. Resulta que Estados Unidos, con una política muy, en un principio, paulatina, relajada, no agresiva, no bélica, comienza a expandirse. Y aquí encontramos a Thomas Jefferson, donde comienza un expansionismo pacífico como característica de una república federal. Las 13 colonias comienzan a expandirse hacia el oeste. La idea del viejo oeste surge justamente en estos periodos. Encontramos a James Moore como el quinto presidente, quien acuña la idea de la doctrina Monroe y el destino manifiesto, que decía que América para los americanos. Y de pronto el destino manifiesto decía que pues de pronto Dios estaba configurando el destino de los Estados Unidos. Y tenemos el más agresivo, que será el 11º presidente, James Polk, que genera una expansión militar agresiva contra México. Y ahí es donde se da la guerra con México. Aquí tenemos estos territorios. Podemos ver cómo las 13 colonias se fueron expandiendo poco a poco. Compran este territorio a Francia. Terminan haciendo un tratado con Gran Bretaña para someter este territorio. Esto se lo compran a España. Y lo que es Texas, Nuevo México, California, Nevada, Utah, terminan ganándosela a la mala a México. Eso lo veremos a continuación. Aquí vemos cómo las etapas de crecimiento y de consolidación de Estados Unidos. Por lo tanto, este expansionismo hacia el oeste, en estos territorios es lo que se da la fiebre del oro, la idea del viejo oeste, la idea de los vaqueros, la idea de los salones, de los bares, todo eso que tenemos en nuestra idea de indios contra vaqueros, se da justamente en estos territorios. Cierro aquí esta parte del contexto para iniciar inmediatamente con qué está pasando en el territorio nacional. Y justamente hablamos ahora ya del contexto en el cual se formaron estas naciones latinoamericanas. Uno, la influencia del Napoleón Bonaparte, la revolución, la independencia de España, el expansionismo norteamericano
y de pronto esta oleada de independencias en Latinoamérica. Ese contexto, dentro de este contexto, vamos a encontrar el nacimiento de este México independiente. Resulta que en 1821 a 1855 habrá una gran inestabilidad política, social y económica, y aquí podemos encontrar de forma general cuatro hitos históricos importantes. Primero, surge el Estado mexicano a partir de un reglamento provisional político de un imperio mexicano del 1821 a 1824, en donde encontramos a Iturbide como representante del Ejecutivo. Encontramos la Constitución Federal de 1824, la cual era una constitución de corte liberal y los gobiernos eran liberales. Luego encontramos la llamada Constitución Centralista de 1836, o 7 leyes, en donde se establecen gobiernos centralistas, gobiernos conservadores. Hasta que en 1847 se retoma la Constitución liberal. Esto nos está hablando de una guerra constante entre liberales y conservadores. Pero aquí, ojo, no todo conservador, porque a veces pareciera que los conservadores son malos y los liberales son buenos. Es un criterio muy, muy básico. Tanto hay liberales que simpatizan con la república, como hay liberales que simpatizan también con la monarquía. Así como hay conservadores que simpatizan con la república, como conservadores que simpatizan con la monarquía. Por lo tanto, vamos a encontrar aquí personajes interesantes. El primer presidente de México propiamente es Guadalupe Victoria, en donde se establece la religión y la independencia y la unión como frases de esta primera república naciente liberal, después de la primera monarquía en manos de Iturbide. Vamos a encontrar a un personaje muy polémico que es Antonio López de Santa Anna, el cual estaría 11 veces en el poder. Claro, eran periodos, no eran de 6 años, no eran sexenios, y este señor estaba un año y luego decía me voy, y dejaba a Valentín Gómez Farías, que era el vicepresidente. México va a seguir este esquema de constitución federalista de Norteamérica, la idea de tener un presidente y un vicepresidente, la idea de que la federación, los diferentes estados, tuvieran una autonomía, y eso se le conoce como la federación. Pero México siempre ha tenido un esquema centralista desde el gobierno virreinal y desde el gobierno mexica, y eso hacía que de pronto se encontraran estos choques constantes. Encontramos a Anastasio Bustamante como otro de los presidentes que estuvo 3 veces en el poder, José Joaquín de Herrera 3 veces en el poder. Vamos a encontrar de pronto movimientos separatistas que no estaban a favor con el gobierno central, y de pronto Yucatán y Tabasco se llegaron a independizar del territorio nacional. De pronto Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León y Tamaulipas se llegaron a independizar, pero al final regresaron y se reincorporaron con el territorio mexicano. Pero Texas no. Texas sí se independizaría. Texas resulta que estaba muy poco controlado por México. México, dentro de un gobierno centralista, más de tipo conservador, Texas no se veía dentro del esquema mexicano porque tenía muchos habitantes norteamericanos. Por lo tanto, se levanta en armas Texas y declara su independencia. Texas se ve invadido, por así decirlo, por las tropas de Santa Anna, las cuales en la batalla del Álamo hay una gran victoria mexicana sobre las tropas tejanas. Pero Texas fue apoyado por los norteamericanos. Al final capturan a Antonio López de Santa Anna y se ve obligado a firmar un tratado de paz en donde acepta y reconoce la independencia de Texas. Vean la extensión de Texas, es enorme.
Por lo tanto, perdemos el territorio de Texas y Texas se une a los Estados Unidos. Vamos a encontrar también, en otra de los momentos polémicos, la famosa Guerra de los Pasteles, que es una intervención de Francia sobre el territorio nacional. Vamos a encontrar también por ahí a Gran Bretaña y España, que generan un bloqueo económico al territorio nacional. Al final terminan bombardeando Veracruz, ya saben, pobre Veracruz, todo el mundo lo bombardeaba, y esto también generó inestabilidad. Encontramos la intervención norteamericana de 1846 a 1848, en donde pues nada más y nada menos que los norteamericanos izaron, aquí se ve la bandera norteamericana en el Palacio Nacional. Aquí se ven las tropas norteamericanas. Se da la batalla de Chapultepec, la batalla de Molino del Rey, la batalla de Churubusco, y finalmente las tropas mexicanas se ven vencidas por las tropas norteamericanas, las cuales mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo terminan firmando y cediendo más de la mitad del territorio nacional, perdiendo toda la parte norte del territorio. Toda esta inestabilidad hizo que este señor, que era como el novio tóxico de México, porque lo amaban y lo odiaban, él mismo se exiliaba, él decía, yo ya me voy. Y ahí tenías a México atrás arrastrándose, no, regresa. Bueno, regreso. Metía la pata y literal, metía la pata y se iba de nuevo. Y México, ven, regresa. Y así se la llevaban, se la llevaban. En una de las guerras, creo que la guerra de los pasteles, ya no me acuerdo en cuál, de un cañonazo perdió la pierna. Se dice que la pierna hoy en día, esa, ay, se me olvidó, bueno, pues esta pierna de madera, prótesis, se encuentra en uno de los museos norteamericanos. Interesante. La pierna real fue enterrada en el Panteón del Tepeyac, con honores, como si hubiera sido una persona. Este señor era un pequeño Napoleón también. Resulta que este señor, al final, después de esta terrible pérdida del territorio nacional, México le dijo, oye, no, ¿sabes qué? Regresa, te extraño, te necesito. Y Santa Anna dijo, ok, pero voy a poner mis reglas. Y de 1853 a 1855 se da una llamada dictadura santanista. Santa Anna se proclama Su Alteza Serenísima. Comienza un régimen despótico y autoritario. No era un monarca, era un presidente, pero autoritario. Se da el nepotismo, que es poner a amigos y a familiares en el poder. Se va a limitar las libertades ciudadanas. Se va a dar un despilfarro económico y una exuberancia. Un cobro excesivo de impuesto. Ya te cobraban por animales, por ventanas, por puertas, te cobraban por todo. Y además se le ocurre vender a los Estados Unidos la Mesilla. ¿Cuál es la Mesilla? Este territorio en donde hoy en día se encuentra Tucson, Arizona. La vendió. No más porque sí. Este señor que gobernó 11 veces y que se vio involucrado en la guerra contra Texas, en la guerra de los pasteles, en la guerra de los Estados Unidos, y en las cuales todas se perdieron, pues al final estableció un gobierno una dictadura muy autoritaria, la cual tendría fin con el llamado Plan de Ayutla. Pero eso es otra historia, porque eso ya tiene que ver con Juárez, ya tendrá que ver con Comonfort, las leyes de reforma, y eso lo vamos a ver muchísimo después. Digamos que esta primera mitad del siglo XIX se vio fuertemente afectada a la República, uno, por la guerra de independencia, dos, por las invasiones y las guerras de intervención, tres, por las guerras entre liberales y conservadores, y cuatro, por la dictadura de Santa Anna. A pesar de eso, no todo fue malo durante el gobierno de Santa Anna. Él, con este esquema nacionalista, pues busca que se escriban el himno nacional, tanto la letra como
la musicalización. Y será el himno nacional una de las grandes herencias que se generan dentro del gobierno de Santa Anna. ¿Qué va a pasar con el arte? Voy a tratar de apurarme para ir concluyendo esta sesión. Resulta que la Academia de San Carlos entra en una crisis. En 1808 se reforma, de 1811 a 1820, debido a la Guerra de Independencia, entra en crisis y se abandona. Muere Tolsá, que era el gran referente artístico y directriz de la Academia de San Carlos. Esto hace que en 1821 se cierre definitivamente la Academia de San Carlos. En 1824, una vez que termina el imperio de Iturbide, se reabren las puertas como Academia Nacional de Artes. Y se va a reubicar. Antiguamente se encontraba en lo que eran las instalaciones que hoy en día es el Museo de las Culturas, por Palacio Nacional. Se reubica al fondo de esa calle en lo que era un antiguo hospital conocido como el Hospital del Amor de Dios, que es la ubicación actual de la Academia de San Carlos. Pero esa fachada que hoy en día conocemos no es de esa época. Luego lo veremos. Y en 1843, bajo el régimen de Santa Anna, y que después bajo la dictadura también será alentada, comienza una serie de cambios que van a beneficiar a reorganizar y a impulsar la academia. Uno de ellos es, para obtener fondos, pues resulta que se le da el permiso y la autoridad a la Academia de San Carlos de tener una lotería nacional, para que ellos administraran esta y pudieran generar dinero. Trajeron a artistas europeos para que fueran maestros en la academia. Varios de sus alumnos fueron becados a Europa. Se generaban premios anuales con los alumnos, se generaban colecciones artísticas en la academia, se compró el edificio sede, porque antes era rentado, se compró, y se iniciaron trabajos de renovación de galerías y fachadas. Se comenzó poco a poco a ir mejorando las instalaciones. Vamos a tener dos maestros clave dentro del academicismo. Aquí lamentablemente dentro de las academias de arte en el siglo XVIII y siglo XIX no se les tenía permitido el ingreso a las mujeres. Por eso gran parte de los referentes eran varones. Paulatinamente, sobre todo a finales del siglo XIX, comenzamos a ver la presencia de artistas en las academias. Aquí tenemos a Manuel Vilar con las esculturas, entre ellas Cristóbal Colón, que se encuentra hoy en día en el Munal, o Pellegrín Clavé con sus grandes pinturas con temáticas de retratos. Ambos autores extranjeros, españoles, que terminaron siendo referentes de la Academia de San Carlos. Arquitectónicamente, y para ir concluyendo, Lorenzo de la Hidalga, otro arquitecto de origen español, sería el gran referente arquitectónico del gobierno de Santa Anna. Lorenzo de la Hidalga nunca sería parte de la Academia de San Carlos, pero su producción arquitectónica fue un referente. Uno de ellos fue el diseño de un ciprés para la Catedral Metropolitana, ciprés que el día de hoy no existe, fue destruido, pero podemos ver aquí ya un manejo de las características neoclásicas. Otro será el Gran Teatro de Santa Anna, en donde se inauguraría o estrenaría, mejor dicho, el himno nacional. Este sería el recinto considerado como el Gran Teatro Nacional, que sería ejemplo de los edificios. Toda nación que tuviera un teatro o una casa de ópera era una nación moderna. Y México intentó tener su Gran Teatro Nacional, el cual fue destruido ya en el periodo porfiriano para dar paso al Palacio de las Bellas Artes. Aquí podemos ver una litografía de mediados del siglo. Vean cómo tiene esta idea de una estoa, ¿no? La idea de un pórtico a manera de nártex con estas 6 columnas hexástilo, en donde ya no tenemos más referencia de frontones, pero sí tenemos arcos de medios puntos en las ventanas, una serie de se me fue el nombre, almohadillados en el primer cuerpo,
barandales y remates en la parte superior y pilastras. Estas son litografías del interior de mediados del siglo XIX. Podemos ver cómo se buscaba una sofisticación en el edificio. Estos grandes edificios eran como para 1500 personas. 1000 personas ya era mucho. Vean la gran extensión y el lujo que se buscaba en este tipo de ambientes. Más adelante hablaremos un poco más de las casas de ópera. Vean, aquí hay otra representación. Vean la idea de la escenografía, la idea de los palcos, la idea de las diferentes butacas y bueno, con el escudo, el águila nacional en la parte superior. Aquí tenemos otra vista en donde se encontraba pues la aristocracia y la gente noble de la República Mexicana, de la dictadura santanista, para ir a ver las representaciones teatrales. Aquí tenemos planos de Lorenzo de la Hidalga en donde vemos cómo se desarrolla este acceso a partir de un patio o de un vestíbulo que me va a llevar a lo que sería la zona de plateas o la zona de palcos, y al fondo una gran caja, la caja escenográfica, en donde vamos a encontrar las escenografías, el escenario, el área de ensayos, etcétera, etcétera, etcétera. Este va a ser una de las grandes herencias del gobierno de Santa Anna. Aquí hay una de las fotografías de 1870, es una fotografía en donde podemos ver cómo era el remate de la calle 5 de Mayo. Aquí tenemos nuevamente esta calle y aquí atrás se encuentra hoy en día la Alameda. La calle que hoy en día se encuentra aquí es Bolívar y 5 de Mayo. Otro de los edificios es el mercado de la Plaza del Volador, que se construirá en la parte sur de Palacio Nacional, que tiene un esquema muy sencillo, un esquema de 1 a 2 niveles, para dar lugar a un nuevo mercado. Posteriormente este será destruido y el día de hoy ya no existe. Tenemos el proyecto de una nueva penitenciaría, el cual no se realizaría. Se buscaba generar una cárcel, una penitenciaría, con un esquema panóptico que se retomaría durante el gobierno de Porfirio Díaz. Y tenemos que un esquema panóptico es que puedes tener un control visual alrededor sin tener algún elemento estructural que te obstruyera la vista, y con eso tener un control de lo que estaba pasando. Al final quedó en propuesta y ya no se concluyó. Otra de las cosas que nosotros tenemos es se quiso construir una columna de la Independencia en el Zócalo, en el hoy llamado Zócalo capitalino, de lo cual lo único que se pudo construir por Lorenzo de la Hidalga fue el Zócalo. ¿Qué es el Zócalo? El Zócalo es esto que está aquí. De ahí el nombre de Zócalo. Esa plaza de la Constitución buscaba tener una columna de Independencia, el cual solo quedó en proyecto. Vean de pronto cómo se buscó también generar o modificar Palacio Nacional, el cual tampoco se logró. Y al día de hoy, solo quedó este Zócalo, fue lo único para lo que alcanzó. Vean qué fea fotografía. La bandera de los Estados Unidos sobre Palacio Nacional. Recientemente se encontró el Zócalo, los vestigios arqueológicos del Zócalo, y se marcó, después de que se cambiaron los acabados, un arillo metálico donde está indicando la ubicación exacta de ese Zócalo. Y para concluir, resulta que en la capilla del señor de Ixmiquilpan, construido y diseñado por Tolsá, a partir de un sismo se vio fuertemente afectado. Y las obras, este es el templo conventual femenino de Santa Teresa la Antigua, y una capilla, que es esta capilla del señor de Ixmiquilpan, se vio afectada por un sismo. Y será Lorenzo de la Hidalga quien va a edificar la modificación de esta capilla. Y vean la maravilla. Tenemos una cúpula doble, en donde tenemos este efecto de un intradós, de una cúpula que llega a esta altura, que está bañado por este tambor, la luz de este tambor,
y que la parte superior donde se encuentra otro casquete o otra intrados de cúpula es bañado por este segundo tambor. Podemos encontrar un primer tambor, un segundo tambor y finalmente la cúpula con su linternilla y su cupulino. ¿Ok? Podemos ver un manejo muy elegante de la decoración, de las formas de la pintura, las columnas que son columnas jónicas, y podemos encontrar esta decoración dorada, esta decoración de la superficie del intrados casetonado, con este detalle de un Cristo en la parte superior y la iluminación de los ventanales del primer tambor, la iluminación que te genera el segundo tambor, y te generan esta maravilla arquitectónica que es una de las joyas de este periodo. Aquí tenemos fotografías todavía de cuando tenía una función religiosa, y al día de hoy este edificio es un museo. El Museo de Arte Actual, el Teresa. Hasta aquí dejaríamos nuestra exposición. Les agradezco mucho su atención. Disculpen por pasarme un poquito más del tiempo. Cuídense mucho, nos estamos viendo y hasta luego. Bye bye.